La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Continuamos en esta ocasión con nuestra lectura, meditación de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Nos quedamos más o menos a la mitad del primer capítulo. Vamos a leer un segmento de los versículos 12 al 22. Recordemos que la carta, más que una obra unitaria, en el fondo es la antología de varias cartas de Pablo que en algún momento fueron integradas en un solo documento. Y es por eso que a veces vemos como que cambia de tema o inclusive de tono. Ya comentábamos que los capítulos del 10 al 13 muy probablemente constituían una carta, inclusive más antigua que lo que estamos leyendo ahorita, en donde Pablo se queja, llama la atención de una manera fuerte a la comunidad de Corinto, como también de alguna manera apareció en la primera carta que ya vimos. Ahora vemos que después de este primer momento, la presentación de la carta, de cómo él habla de la importancia del consuelo que Dios da en momentos de tribulación, y vamos a ver que toda esta primera parte de la carta presenta esta alternancia de sufrimiento, de tribulación, de dificultades, con la manera a través de la cual Dios se hace presente en la vida de los creyentes, consolándoles. Pero estos versículos del 12 al 22 nos hablan de un cambio de planes que tiene Pablo, está dando la razón de por qué no cumplió una promesa que les había hecho a los corintios de poder estar con ellos. Leamos primero este segmento de 10 versículos del 12 al 22. Nuestro orgullo se apoya en el testimonio de nuestra conciencia. Ella me asegura que por la gracia de Dios y no por prudencia humana, me he comportado con todo el mundo y en particular con ustedes con la sencillez y sinceridad que Dios pide. En nuestras cartas no había segundas intenciones, no hay en ellas más de lo que ustedes han leído y entendido. Y espero que comprendan plenamente lo que ya han comprendido en parte, que en el día de nuestro Señor Jesús podrán sentirse orgullosos de nosotros como nosotros de ustedes. Con esa confianza me propuse visitarlos primero a ustedes para darles una nueva alegría, seguir después a Macedonia y desde allí regresar nuevamente a ustedes para que prepararan mi viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿actué precipitadamente? ¿Lo decidí por motivos humanos, en vaivén entre el sí y el no? Dios me es testigo de que cuando me dirijo a ustedes, no confundo el sí y el no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros con Silvano y Timoteo les predicamos, no fue un sí y un no, ya que en él se cumplió el sí. En efecto, en él todas las promesas de Dios cumplieron el sí, y así nosotros por él respondemos amén a gloria de Dios. Y es Dios quien nos mantiene, a nosotros y a ustedes, fieles a Cristo, quien nos ha ungido, nos ha sellado y quien ha puesto el Espíritu como garantía en nuestro corazón. Palabra de Dios. Lo que podemos rescatar de este párrafo, ya había estado presente en lo que comentamos la semana anterior, es que Pablo tenía esta intención, y así termina la primera carta a los Corintios, de poder visitar a esta comunidad después de la problemática que se había dado, ¿no? Esta falta de respeto que le hicieron. Seguramente que les mandó este plan que nos describe aquí, pasar de Éfeso, que era donde probablemente estaba, aunque ya veremos adelante que también habla de otra ciudad, de Tróade, pero es probable que eso sea segmento de otra carta, de Éfeso, atravesar el mar Egeo para estar en Corinto y seguramente de Corinto, como dice aquí, poder visitar a los creyentes en Macedonia y volver a Corinto para preparar su viaje a Judea. Algo pasó, no pudo realizar ese viaje y seguramente las comunidades, o por carta o por mensaje, tal vez se lo habrán reprochado.
Ya sabemos que para Pablo su autoridad como apóstol es muy importante, no por lo que refiera a su persona, que en infinidad de ocasiones dice que le da exactamente igual lo que la gente piense o diga de él en cuanto a Pablo, sino por las consecuencias del poner en duda su autoridad apostólica que llevaría a la gente a cambiar el Evangelio, es decir, la buena noticia que él les ha transmitido, por otras predicaciones o por otras maneras de entender la fe, de entender la identidad y sobre todo el camino cristiano. Entonces Pablo defiende siempre a capa y espada su prestigio en cuanto apóstol, no por su imagen personal, sino para subrayar que el mensaje que les transmitió tiene la autoridad de quien se lo confió, que es el Dios vivo, en Jesús nuestro Señor. La segunda parte de esto, después de que describe lo que fue el propósito que tenía de visitarlos y este recorrido, la segunda parte subraya que si lo cambió, si no se pudo realizar lo que él se había propuesto, no fue por una decisión suya ni por motivos, podríamos decir, mundanos o de cálculo meramente estratégico, sino porque en diálogo con el Señor Jesús, pues su vida está en sus manos y él hace lo que el Señor a través del Espíritu le va mostrando, ¿no? Por eso empieza defendiéndose diciendo, yo no actúo precipitadamente, no me da el arranque y les digo que voy a ir. Lo pensó, lo sopesó, percibió que ahí había voluntad de Dios y por eso se comprometió. Poco tiempo después cambian las circunstancias, cambia sobre todo lo que él siente que el Señor le pide, porque en realidad pues el mundo también va cambiando, los requerimientos y necesidades de las comunidades también van cambiando, y Pablo mantiene esta escucha atenta. Este juego del sí y el no, cuando él dice, yo no soy una persona que diga sí y luego no, sin un sustento, sin un fundamento. Mi único sí permanente es a Cristo y al proyecto del Evangelio, de transmitir la buena noticia. Ese es mi sí, permanente, constante. Y a lo que el Señor me invita, a lo que me indica, siempre le diré sí. Y lo mismo quienes me acompañan, habla él de Silvano y Timoteo. Para nosotros Cristo es un sí permanente y nuestra respuesta también es un sí a lo que Él nos va invitando dentro de esta misión que nos ha confiado. Hace referencia al final de los tiempos, cuando habla en el día del Señor Jesús, podrán sentirse orgullosos de nosotros, como nosotros de ustedes. Básicamente, como lo vemos tanto en los evangelios como en las propias cartas de Pablo, está hablando del final de los tiempos cuando lo que hay en los corazones, la historia que cada ser humano recorre, se puede ver con mayor nitidez. ¿Qué motivaciones hubieron? ¿Quién se mantuvo en fidelidad? ¿Quién fue congruente a su compromiso con el Señor y con el proyecto de Dios? Y por eso Pablo dice, confíen que al final de los tiempos todos entenderemos qué es lo que el Señor quería con este cambio de planes. Termina subrayando que su fuerza está en el Señor. Dios es quien nos mantiene, tanto a nosotros como a ustedes. Y esto para mantener esta fidelidad a Cristo. Es Cristo quien nos ha ungido, es decir, quien nos ha consagrado, quien nos ha sellado, haciendo referencia a prácticas rituales de la consagración de las personas, ungidas con aceite, selladas como propiedad de Dios. Recordemos que así se manifestaba que algo pertenecía a alguien, poniéndole su sello. Y finalmente, quien ha puesto al Espíritu, es decir, a esta forma como Dios se comunica de forma íntima en nuestros corazones como garantía. Que podamos también profundizar en la manera como Dios nos va conduciendo en nuestra vida cotidiana. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.